Muy buenos días. Voy a explicar en este momento con un proyecto básico, sencillo, de lo que se pretende para la entrega del proyecto final de esta área, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer por acá? Permítanme, vamos a... Donde ustedes se encuentren trabajando, vamos a comenzar a crear una carpetica. Voy a por acá crear una carpeta, la voy a llamar proyecto, ¿sí? Y dentro de esta carpeta vamos a comenzar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Dentro del proyecto, lo abro, vamos a darle clic derecho y vamos a mostrar opciones para abrir con Visual Studio Code. Lo dejamos así. Entonces, aquí en este momento tenemos nuestra carpeta donde vamos a trabajar todo el proyecto. Yo les decía a ustedes en las sesiones anteriores, lo ideal aquí es que trabajemos, dividamos nuestro frontend y backend, ¿sí? Es lo importante en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Yo voy a crear por acá, voy a abrir una terminal, ¿sí? Listo, y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear la parte del backend, ¿cierto? Vamos a empezar con el backend primero. Entonces voy a crear por acá una carpetica. Dentro del proyecto voy a crear una nueva carpeta llamada backend. Vamos a ingresar a esa carpeta, cd backend. Listo, verificamos, está dentro de la carpeta. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a crear nuestro proyecto, nuestro backend, nuestro servidor con Node.js. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearlo, le decimos npm, pero me acercamos por acá, npm espacio init -y. Colocamos ese -y para que nos coloque la configuración inicial por defecto. Lo ejecutamos, él ya nos crea aquí. Si nosotros vamos y verificamos, tenemos el package.json y aquí vamos a tener la información, ¿sí? Como en el ejercicio que hicimos hace una o dos clases, que teníamos que colocar siguiente y colocar los datos ahí, no. En este caso no. En este caso ya ese condicional, por así llamarlo, -y, o ese parámetro, ya nos va a crear todo el proyecto de una vez, ¿sí? Ya lo tenemos ahí todo creado. Entonces ya tenemos en este momento nuestro backend, ¿cierto? Perdón, la configuración con Node.js. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros para esto necesitamos instalar una dependencia para poder trabajar con una base de datos para este proyecto en MySQL. Ustedes lo pueden trabajar en Oracle, en Postgres, ¿sí? Con el gestor con el que se sientan más cómodos y con el tipo de base de datos que se sientan más cómodos, ¿sí? Si van a seguir el ejemplo puntual con el que yo les estoy mostrando acá, la recomendación sería que ustedes trabajaran con Sham. Yo lo voy a hacer con Sham, ¿sí? Yo lo voy a hacer con este, ¿cómo se llama? Con este programa. O sea, este programa, cuando ustedes lo instalan en su computador, primero, que es multiplataforma, pueden usarlo para Windows, Linux o Mac OS. Yo lo voy a utilizar, ¿por qué? Porque esta distribución me va a permitir a mí instalar de forma rápida, convertir mi computador en un servidor local con Apache, tener un sistema gestor de base de datos con MariaDB o MySQL y tener PHP y Perl para poder trabajar. Que me va a apuntar es a trabajar directamente con este señor para poder adelantar todo el tema de la base de datos, porque en nuestro servidor nosotros vamos a configurar con Node.js. Entonces la recomendación es instalar primero esto, configurar todo. Ahorita yo les voy a indicar cómo vamos a crear una base de datos desde MySQL y ustedes lo pueden ir siguiendo paso a paso. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ¿qué voy a hacer acá en este punto? Ya teniendo en cuenta la herramienta que vamos a utilizar y ya teniendo en cuenta que instalamos acá esto, necesito instalar unos complementos o unas dependencias o unas librerías para poder incluir todo esto en el proyecto. Para eso, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Dentro de la carpeta backend, en eso sí tienen que tener mucho cuidado. Estoy aquí dentro de backend, ¿cierto? Estando en backend, vamos a instalar npm install express para poder conectarnos a la base de datos y le digo MySQL 2 course. Esta dependencia me va a permitir a mí trabajar directamente con todo el tema de la base de datos. Y observemos que cuando estoy instalando todo esto, él aquí me va a crear una carpeta adicional con todos los módulos que va a necesitar Node.js, ¿sí? Me agregó aquí otro archivo llamado packagelog.json. Entonces eso no lo vamos a modificar por el momento.
¿Qué hacemos ahora? Yo ya tengo configurado, ya tengo la configuración inicial de lo que vamos a trabajar. En el backend vamos a crear un archivo llamado server.js. Este señor va a ser nuestro servidor, que eso fue lo que hicimos en la clase anterior, crear un servidor. Y lo que me va a permitir ese servidor es conectarme a la base de datos. Aparte de conectarme a la base de datos, ejecutar todo el backend, por ejemplo, hacer el CRUD, lo que es el insert, update, delete y select. Esas son las operaciones que vamos a hacer. Va a ser un tanto básico esta parte, pero pues les va a servir para adelantar su proyecto, ¿vale? Entonces vamos a empezar aquí en nuestro servidor. Lo primero que vamos a comenzar aquí a hacer es, aunque esperen un segundito, ocultemos esto para acá para que ustedes lo vean mejor. Listo. Entonces, lo primero acá, vamos a crear unas variables llamada express. Aquí porque se mueve mucho, agrandémoslo así para que no se mueva tanto. Listo, express, donde vamos a traer todo lo relacionado con la librería express. Entonces aquí traemos a express. Luego creamos otra llamada MySQL para trabajar todo lo de MySQL. Traemos el MySQL 2. ¿Sí? Y nos falta la parte del course, que nos permite conectarnos a esta base de datos. Course. Y le decimos acá require. Y traemos nuestra dependencia course. Listo. Esta es la primera parte donde vamos a importar todo lo que nosotros necesitamos para el proyecto, para poder trabajar en todo este tema. Listo, entonces tenemos aquí course. Perfecto, a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito a una variable que me controle todos los elementos de Express y crear el puerto con el que vamos a trabajar. Que yo les decía, el puerto va desde el 1 hasta el 66.000, 80.000, se me escapa ahorita la cifra. Pero lo ideal es que no utilicemos puertos como el 30, el 80, el 85, 80, que son los que normalmente uno trabaja localmente. O el puerto 425 que lo utiliza Gmail para correos, toda esa partecita ahí. Normalmente uno en estos proyectos así que de academia utiliza el puerto 3000 y utiliza el puerto 5000 normalmente. Sí, pero ustedes pueden elegir, pero sí es importante que consulten el listado de los puertos para mirar cuál nos sirve y cuál no. Entonces vamos a crear acá nuestra constante llamada app que nos va a controlar todo, y a ella le vamos a asignar todos los elementos de nuestra dependencia express. Y asimismo vamos a declarar aquí el puerto que vamos a trabajar, que yo les decía que para este caso vamos a trabajar el puerto 5000. El puerto 5000, ¿sí? Ahí en este caso. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer acá en este caso? Yo ya tengo todo esto. Vamos a configurar. Vamos a configurar en este caso nuestro intermedio, por así decirlo, ¿cierto? Nuestra lógica de intercambio. En inglés se le conoce como el middleware. Entonces vamos a crear por acá nuestro middleware, ¿sí? Se escribe con doble D. ¿Sí? O intermedio, el que nos va a permitir entrar una comunicación entre el frontend y el backend, ese puente de comunicación entre ellos dos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Creamos con nuestra variable que creamos anteriormente el app, y vamos a usar, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar en este caso? Todo el tema de course, la función de course o el método de course. Y bueno, aquí me devuelvo un momentico como para tener todo con punto y coma. Prefiero dejarlo así, ¿sí? Más por cuestión de organización y demás que por funcionalidad que nos toque directamente, no sería. ¿Listo? No sería en este caso.
Listo. Entonces venimos por acá. Ya tengo acá mi middleware, mi intermedio, mi punto de enlace entre los dos. Vamos por acá también a esta variable, vamos a decirle que implemente todo el tema de Express utilizando archivos.json para poder enviar en este caso. ¿Sí? Es una forma más rápida, más libre, más, ¿cómo decirlo?, más corta para poder trabajar, porque el JSON no ocupa tanto espacio cuando estamos trabajando. Lo importante es hacer nuestra aplicación un tanto rápida. Ahora vamos por aquí a configurar nuestra base de datos. Para esto, ¿qué hacemos? Entonces voy aquí a crear una constante llamada db, que es la que le vamos a asignar todo el tema de la conexión MySQL, ¿cierto? .create, por acá create connection, él nos va a crear la conexión y le vamos a enviar unos parámetros. ¿Qué parámetro le vamos a enviar en este caso? Creo que aquí nos falta una T. Listo. ¿Qué parámetro le vamos a enviar en este caso? Le vamos a enviar 4 parámetros: el host, el usuario, el password y la contraseña. Perdón, el password y la base de datos. Estaba redundando ahí. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer ahí. ¿Sí? En este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces le decimos por acá const db María. Ok, listo. ¿Qué quiero hacer ahora acá? Entonces le digo, voy a declarar un host, el cual va a llevar como parámetro localhost. ¿Por qué localhost? Va a ser el servidor local que nosotros vamos a estar utilizando. El segundo parámetro va a ser el usuario, user, y el usuario por defecto en SHAM para MySQL o en MySQL usando SHAM es root, que es el usuario administrador. Que esto por seguridad, cuando ya estamos haciendo nuestras aplicaciones corporativas, nunca debemos tener el usuario administrador que haga esto. Debemos tener un usuario explícito para cada base de datos. Vamos con nuestro password, ¿cierto? El password en este caso, no lleva contraseña. SHAM no nos pide colocar contraseña. Entonces lo dejamos en blanco y ahora definimos nuestra base de datos, la database. Nuestra base de datos para este caso la voy a llamar proyecto. Todavía no la he creado, pero la voy a llamar proyecto para ahorita hacerlo. Listo. Venimos por acá. O sea, esta sería la configuración, esta linecita que nos permite aquí llegar a todo el tema de la base de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces ahí lo tenemos en este caso. Ok, ¿qué hacemos ahora? Necesito conectarme a la base de datos y necesito validar cuando no se conecte, cuando haya un problema de conexión, error y demás, controlar eso. Entonces hacemos acá la conexión a la base de datos. Conexión a la base de datos. Listo, ¿cómo lo hacemos acá? Entonces decimos nuestra constante, declaramos arriba db punto y le voy a decir que se conecte, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que valide si hay un error con una función flecha aquí en este caso y validamos a través de un si condicional. Le decimos si que si existe un error, ¿cierto? Si existe un error, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en ese caso si existe un error? Entonces le decimos throw error. Si hay un error, entonces ¿qué va a pasar con ese error? ¿Sí? Que nos muestra ahí. Y a través de la consola, console.log, que mostremos ese error, ¿sí? ¿Por qué lo dejo a través de la consola? Para que nosotros podamos conocer, nosotros como desarrolladores de esta parte, podamos conocer cuál es el problema que se está presentando. Al usuario en este momento no le importa. Listo, entonces, ¿qué hacemos acá? Console.log y le decimos conectado a la base de datos proyecto, ¿sí? O sea, porque le llamé proyecto así la base de datos. Si no, mostramos un error de conexión, que es aquí en este caso.
¿Listo? Entonces aquí ya me estoy, quitemos este espacio acá, aquí estoy garantizando que haya conexión, que si hay conexión me diga a mí, oiga, si realmente está conectado a la base de datos, y si no, me muestre un error, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando aquí en este caso. Con esas 4 líneas hacemos esa parte. Ahora vamos a empezar a crear las rutas, pero antes de eso, antes de empezar a crear las rutas, voy a pasar a crear la base de datos. Entonces, ustedes cuando ya instalaron SHAM, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso? Cuando ustedes crean SHAM y cuando lo activan, yo voy a activar aquí mi SHAM. ¿Cómo se puede activar SHAM? No lo voy a hacer aquí desde consola, normalmente yo acostumbro a enseñar eso de bases de datos acá, pero pues con ustedes vamos con otro proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir por acá SHAM, ¿sí? Ya lo tengo instalado y lo que hacemos es encender nuestro servidor local. Entonces encendemos acá con Start en Apache y en MySQL. No necesito más servicios en este momento, solo Apache y MySQL. Listo, ya lo enciendo, lo dejo por acá minimizado, no hay problema. Y en un navegador web vamos a escribir la siguiente dirección: 127.0.0.1/php/myadmin. Esto de 127.0 es lo mismo que yo escriba localhost/php/myadmin, ¿sí? Que recuerden que ese localhost, perdón, acá, ese localhost nosotros lo estamos trabajando por acá, que fue cuando hablamos de esto, ¿cierto? Entonces aquí ya viene la importancia o de dónde sale ese localhost, ¿sí? Ya saben de dónde sale esa parte, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ya saben de dónde sale eso, ¿listo? Entonces acá ya lo tenemos, ok. Entonces vamos a crear aquí nuestra base de datos. Venimos por acá, le decimos base de datos, la escribimos por acá. Aunque a mí no me gusta desde esta forma, les voy a explicar con código para que lo hagamos. Entonces, con código ustedes llegan y dicen create database, el nombre de la base de datos lo vamos a llamar proyecto, ¿cierto? Listo. Le damos aquí en continuar y observen que nos dice que ya fue creada y aquí ya nos aparece nuestra base de proyecto. Le damos clic aquí en proyecto, que es nuestra base de datos, y aquí nos dice que no se ha creado ninguna tabla. Voy a crear una tabla, pero nuevamente desde código. Le doy aquí clic en SQL y le digo create table. Para este caso la vamos a llamar, vamos a crear aquí una tabla que se llame items. Yo le digo create table items, abro, cierro paréntesis, y aquí entre los paréntesis vamos a crear cada uno de los campos de la tabla. Para este ejemplo solo voy a crear 3 campos. Un campo llamado ID de tipo entero, que sea autoincrementable y que sea llave primaria. O sea, este campo va a ser único e irrepetible. Luego creamos un campo llamado name o nombre de tipo varchar, que me reciba todo tipo de caracteres. De una extensión puede ser de 200, lo máximo que podemos recibir aquí son 255 caracteres. Y le voy a decir que sea not null. Cuando hablo de not null, quiere decir que no permite nulos. Sí o sí el usuario está obligado a escribir un dato en este apartado. Coma, el otro campo que va a ser descripción, varchar de 200 también puede ser. Y le decimos que también que no permita nulos. Listo, acá tenemos entonces el código. Esperen, nos acercamos. Creamos la tabla con 3 campos nomás, solo 3 campos, no necesitamos más en este caso, ¿sí? No necesito más campos en este punto, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces ya tenemos ahí esa parte. Listo. Creamos, verificamos que la base de datos, la tabla ya ha sido creada. Aquí vamos a mirar la estructura y ya tenemos nuestra base de datos. El ID, el name y el description, ¿sí? Para este caso va a ser un tanto básico, para que ustedes tomen como ejemplo y poderlo hacer. ¿Listo? Ya tengo mi base de datos. Vuelvo aquí al tema del proyecto y vamos a seguir trabajando en nuestro server. O sea, lo anterior que habíamos hecho era eso. Recuerden que, miren que estos datos acá son iguales a los de allá, ¿sí? A la base de datos. Por eso lo llamé aquí proyecto y por eso declaré primero esto, para que conozcamos ahorita cuando empecemos a trabajar en las rutas cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces venimos por acá. Primera ruta. Entonces vamos a crear la ruta para obtener
Yo les voy a dejar todo este código comentariado y se los voy a compartir en un Git, ¿sí? En un repositorio para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Entonces, para obtener todos los datos, ¿qué vamos a hacer aquí en este punto? Entonces, app, que es nuestra variable fundamental en este caso, y le digo que voy a obtener. Utilizo uno de los 4 elementos para poder trabajar con información, con solicitudes a partir de Axios. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo. ¿Qué solicitudes yo puedo hacer? El get, que es obtener, que es extraer; el post, que es para enviar; el put, que es para actualizar; y el delete, para borrar. Esos son los 4 elementos ahí, enfocados cada uno en una acción puntual. ¿Listo? Entonces yo ya tengo acá mi ¿cómo se llama? Mi método. Voy a utilizar el método get. ¿A partir de qué ruta? Entonces el usuario lo va a encontrar en la ruta. Voy a crear una ruta por aquí llamada /API, que va a ser nuestro intermediario, /items. Esta va a ser la ruta que el usuario tenga que escribir, o que nosotros mostremos aquí en la URL, ¿sí? O sea, aquí yo tendría que escribir /API/items, un ejemplo para probar, como lo hicimos en la sesión anterior, en el otro video que ustedes pueden ver ahí en la plataforma. Listo, tenemos acá items. Recuerden que estas funciones se basan en petición-respuesta. Entonces aquí nos falta coma, abrimos paréntesis y le decimos de una petición respuesta, ¿cierto? Respuesta. Y en este caso utilizamos nuestra función flecha. Abrimos por acá y le decimos, ¿qué necesitamos con esta función flecha? ¿Sí? Le subimos por acá esto. ¿Qué necesitamos con esta función flecha acá? Entonces, lo que va a hacer en este punto es, vamos a crear una constante llamada SQL, la cual me va a hacer una consulta a la base de datos, ¿sí? Entonces, él me va a hacer una consulta básica. Entonces le decimos acá que va a traer todos los elementos, select asterisco from items, ¿sí? Me va a traer todos los elementos de esa tabla, porque necesitamos mostrarle al usuario en una tabla todos estos elementos acá. ¿Listo? Después le decimos db.query, va a ejecutar esa consulta, y le decimos ejecute la consulta que está en la variable SQL, verifique si hay un error, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A partir de un resultado. Nuestra función flecha aquí en este caso. Y en este punto lo que hacemos es, una vez tenemos todo este material en este apartado acá, evaluamos con un sí. Entonces le digo acá sí, error, ¿cierto? Con la cláusula throw le decimos que nos identifique el error. Si no, vamos a enviar una respuesta a través de un archivo JSON, que vamos a enviar es el resultado obtenido, ¿sí? Enviamos ese resultado obtenido a través de un archivo JSON. Este archivo JSON lo vamos a tomar en el frontend y lo convertimos a una tabla, ¿sí? Pues por acá voy a colocar puntos y coma, punto y coma, y listo. Ya tenemos mi primera ruta, que será la ruta de obtener datos. Voy a mostrar todos los datos que estén alojados en la tabla, ¿sí? Ahora quiero filtrar un dato. Entonces voy a decirle por acá, voy a crear la ruta llamada, entonces ruta para obtener un solo dato, filtrar, llamémoslo así, para filtrar por un dato. Entonces lo mismo, app.get, porque voy a obtener información, especificamos la ruta api /items y como lo vamos a consultar a través de un ID, ID. Este ID es el campo que tenemos acá, por eso es el que lo vamos a consultar, por eso es autoincrementable y por eso es una llave primaria, para que no haya otro campo igual, ¿sí? Para que no haya otro campo igual. Listo, entonces tenemos esa partecita ahí. Ok, venimos por acá, vale. Recuerden que en este caso, como es de petición respuesta, entonces le decimos acá coma, petición respuesta, nuestra función flecha, punto y coma acá. Listo, nuestra función flecha. ¿A qué vamos a apuntar aquí en este caso? Entonces le decimos, creamos nuevamente esa constante llamada SQL. ¿Qué tiene que llamarse SQL? No, yo lo estoy utilizando acá para saber que estoy haciendo consulta a una base de datos. Entonces le digo acá select
asterisco from items y voy a filtrarlo. Entonces le digo donde id igual al parámetro que el usuario va a ingresar. ¿Y cómo sé ese parámetro que va a ingresar el usuario? Porque aquí a través de una constante llamada id vamos a recibir eso. Entonces le decimos que pida el parámetro, en este caso que sería el ¿cómo se llama? El id. Entonces le decimos acá punto id. ¿Listo? Permítanme un momento. Listo. Entonces les decía yo por acá. A ver. Seleccionamos nuestro parámetro acá en este momento. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos ejecutar la consulta. Entonces le decimos por acá. Vamos a ejecutar esa consulta. db.query SQL. Y le decimos por acá id, coma. Evaluamos si hay un error. Si no, que envíe el resultado con nuestra función flecha aquí. Abrimos llaves y le decimos. Entonces, ¿qué le decimos acá? Que a través de un si condicional evalúe el error con la cláusula throw. Perdón, punto y coma aquí, y respondemos a través de un archivo JSON con el resultado que tenemos, ¿cierto? Resultado. Listo. Pero entonces lo enviamos. ¿Por qué con el parámetro 0? Porque recuerde que aquí vamos a consultar los elementos que sean posibles de tener ahí, ¿sí? Que sean posibles de tener ahí. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener presente aquí en este caso. Muy importante para que no vayan a tener inconvenientes y que después no sirvan las rutas como debe ser. ¿Listo? Ok. Entonces, miramos acá. ¿Qué nos faltaría más aquí en esto? No. El punto y coma, aquí cierra. Ya estaría nuestra otra ruta. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la ruta para crear, actualizar y eliminar. ¿Sí? Entonces, vamos a crear la ruta para actualizar. Le decimos por acá. Nuevamente, ruta para crear un ítem. Listo. Esa ruta para crear un ítem, ¿cuál sería? Entonces, app.post. O aquí ya no utilizamos el get, sino utilizamos el post. Abrimos acá y le decimos /API, porque es la ruta que vamos a manejar todo. API nos va a permitir manejar todo. Ítems, ¿cierto? Coma. Vamos a hacer una petición con una respuesta. Utilizamos nuestra función flecha. Punto y coma acá. Listo. ¿Qué hacemos acá? Nuevamente const SQL, y aquí la sentencia que vamos a utilizar es insert into. Insertar a qué tabla? La tabla ítems, que fue la que creamos en la base de datos. ¿Qué campos vamos a crear? Entonces vamos a insertar en el campo nombre y en el campo descripción. ¿Por qué no utilizo el campo description? ¿Por qué no utilizo el campo ID? Porque es autoincrementable. Cada vez que yo ingrese datos en estos dos campos, automáticamente se va sumando o va creando una unidad en este caso. Listo, ahora recibimos los valores. Entonces los values aquí en este caso son dos parámetros. Signo de interrogación, coma, signo de interrogación. Cerramos acá. Listo. Esos son los dos parámetros que voy a utilizar. ¿Sí? Esos son los dos parámetros aquí que necesito en este momento. Listo. Venimos por acá, punto y coma. Y esa va a ser la consulta a la base de datos. Ahora necesitamos saber qué parámetros son los que vamos a usar. Los const. Se acostumbra, aclaro aquí de pronto en este caso, que todas las sentencias propias de SQL se trabajen en mayúscula. ¿Que funcionan en minúscula? Sí, pero digamos que es una normatividad, unas buenas prácticas en el diseño de bases de datos que es importante que las tengamos en cuenta. Listo, entonces le decimos por acá, SQL, ya la tenemos, ahora necesito recibir los parámetros, ¿no? ¿Sí? Necesito recibir los parámetros en este caso. Entonces le digo const, abro llaves, y voy a recibir los dos parámetros. Entonces le digo acá name
name, description. Esos son los parámetros que voy a utilizar. ¿Y de dónde voy a obtener esos datos? Pues esos datos los vamos a obtener a partir de la respuesta que envía el archivo .json en el cuerpo de este archivo. Ejecutamos ahora db.query y aquí le decimos que va a ejecutar la consulta que está almacenada en la variable SQL a partir de los parámetros name y description, ¿cierto? De esos dos parámetros. Evaluamos acá si hay un error, si no, que envíe el resultado y utilizamos nuestra función flecha para poder validar esto. Ok, aquí ¿qué hacemos? Entonces con nuestro sí condicional, como lo hemos hecho anteriormente, evaluamos si hay un error, cláusula throw, y si no hay un error, pues vamos a enviar una respuesta a través de un archivo JSON donde decimos acá que el ID, a través del ID, ¿cierto? Vamos a hacer con nuestro resultado a insertar insert ID, por aquí estaba, insert ID, ¿cierto? Insert ID coma, y le decimos que todo esto lo vamos a manejar a través de la información que enviamos como respuesta en el cuerpo del archivo .json. Listo. Ya tenemos la opción para crear un nuevo ítem o para insertar información en la base de datos. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Ok, ¿qué nos falta ahora? Vamos a actualizar y eliminar. ¿Sí? Entonces, ruta para actualizar datos. Venimos por acá. Entonces decimos que app.put, porque voy a actualizar la ruta nuevamente, api/items. Pero recuerden que como voy a filtrar por un ID, entonces dos puntos ID, porque es el dato único y irrepetible que nos va a permitir filtrar. Opción de petición respuesta, ¿cierto? Nuestra función flecha, yo lo voy colocando acá de una vez para evitar problemas. Listo. Nuestra constante SQL, la cual va a llevar una sentencia que diga today items set. ¿Qué campos voy a editar? Name, o el nombre, que va a recibir un parámetro aquí. El otro campo que vamos a editar es descripción, que va a recibir también un parámetro. Listo. Y tenemos que filtrarlo. Entonces aquí lo vamos a filtrar. Decimos acá donde, o colocamos una condición donde el ID sea igual a el elemento que ellos vayan a enviar en este momento. Listo. Entonces toda esa partecita la vamos colocando en este apartado. Permítanme un momento. Bueno, entonces les decía por acá, qué pena. Ok, listo, vamos a filtrar a partir de un ID, que es el cual nosotros vamos a buscar para poder actualizar, ¿cierto? Para poder actualizar. Ok, listo, aquí terminaría, punto y coma. Venimos, ejecutamos, decimos acá cons. Vamos a necesitar los parámetros de nombre, descripción, ¿cierto? Y esto vamos a recibir a través de la respuesta que se envía a través del cuerpo de nuestro archivo .json, nuestra constante ID para filtrar, ¿sí? El cual la recibimos a través de la respuesta, que es un parámetro, el cual lo llamamos ID, y ejecutamos db.query. En este caso el db.query, le decimos SQL, coma, qué parámetros vamos a ingresar, name, coma, description y ID, porque el ID es el que nos sirve para filtrar. Un error o un resultado que vamos a tener, nuestra función flecha, y aquí en nuestra función flecha lo que hacemos es si error, cláusula throw,
través de nuestro error, ¿qué hacemos acá? Si no, enviamos toda la información a través de un archivo JSON, el cual vamos a enviar ¿qué? El ID, el nombre y la descripción. ¿Por qué en este orden? Porque en este orden es el que lo tenemos en la base de datos, ¿sí? Entonces, ojo, cuidado con esa partecita ahí. En ese caso es como nosotros lo tenemos en este momento. Listo. Tenemos acá. Listo, actualizar datos. Y ahora vamos a eliminar. Punto. Listo, lo tenemos acá en este caso, ¿vale? Coma, perdón, esto dentro de... Listo, entonces constante SQL, decimos acá delete from items, donde, y lo borramos por el ID, ¿cierto? Donde ID sea igual al parámetro que el usuario va a ingresar. Ejecutamos acá nuestra consulta, le decimos db.query, pero perdón, aquí nos falta recibir el parámetro para borrar. Cons ID sería a través de nuestra respuesta, punto parámetros, y el parámetro que vamos a recibir es el ID. Con ese parámetro lo eliminamos, db.query, ejecutamos nuestra consulta que está almacenada en SQL, recibimos el parámetro ID, evaluamos que sea a través de un error o una respuesta, listo. Nuestra función flecha, listo. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Entonces al ejecutarlo, si nuevamente error, throw, error, si no, entonces la respuesta a través de un archivo, de la parte del archivo JSON, vamos a enviar un mensaje, ¿cierto? Un mensaje que va a ser ítem borrado, borrado o eliminado, como quieran colocarlo ahí. Listo. Tenemos por acá punto y coma, y ahora nos falta establecer cómo va a trabajar nuestro servidor. Entonces le decimos acá app.listen, va a trabajar a través de un puerto, nuestra función flecha aquí en este caso para poder conectarse, y le decimos que a través de la consola console.log le decimos un mensajito para saber que estamos conectados, servidor ejecutándose. Listo. Ponemos acá punto y coma, y aquí lo que hacemos es decir que esta es la parte del servidor, ¿sí? Si yo ejecuto en este momento, si le digo acá node espacio server.js, miren que nos aparece que está conectado a la base de datos. Se está ejecutando y estoy conectado a la base de datos, porque en este momento ya se conectó a la base de datos. O sea, están funcionando los dos ítems. Acá no tenemos problema en este caso. O sea, están ejecutando los dos, no tenemos ningún inconveniente en este momento. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, corramos esto por acá. Voy a dividir, voy a crear otra. Listo, otra terminal acá. En este terminal, ¿qué voy a hacer? Vamos a iniciar con el tema del frontend. ¿Sí? Perdón, sí, del frontend. Ya tenemos el backend. Necesito crear aquí la parte del frontend con React. Entonces le decimos acá, vamos fuera de aquí en la carpeta proyecto, o sea, nos ubicamos en esta carpeta acá, porque aquí es donde va a quedar la otra carpeta que va a llamar cliente para este ejemplo. Entonces le digo acá npx, vamos a crear nuestro proyecto con React, npx create-react-app, lo va a llamar cliente, y él comienza aquí a ejecutar. Voy a pausar un momentico el video en este momento mientras termina de ejecutarse todo. Listo, aquí ya terminó de crear.
¿Qué tienen que hacer ustedes acá en este caso? cd cliente, ¿sí? Y vamos a estar aquí en esta carpeta. O sea, si yo en este momento le digo npm start, debe arrancarme mi proyecto, ¿sí? El proyecto de React, que hasta el momento solo lo hemos creado, ¿sí? Hasta el momento solo lo hemos creado aquí en este apartado. Si miramos acá, ahí nos está arrancando es nuestro proyecto nada más. O sea, este es el proyecto básico o la plantilla básica en este momento. ¿Listo? Entonces continuaríamos por acá. Yo ya tengo mi React. Voy a detener acá. Ojo que estoy trabajando en la terminal solo para el proyecto del front. ¿Listo? Entonces le digo por acá npm install Axios. Este señor Axios me va a permitir a mí esta librería, esta biblioteca, es la definición correcta. Esta biblioteca me va a permitir a mí poder conectarme a través de la API, llegar al backend y poder trabajar en todo este tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a configurar por aquí. Voy a ocultar esto un poquito para que ustedes lo puedan ver ahí. Listo. Entonces le digo, aquí en cliente, que ya nos creó todo esto, voy a ir a src y aquí voy a crear una carpeta llamada componentes, como lo hicimos cuando estábamos haciendo algunos ejemplos ahí, componentes. Y esto dentro de... Ay, perdón, me creo que fue un archivo, ¿no? Permítanme, por acá lo eliminamos. Es una carpeta la que debemos crear. Acá, new folder, componentes. Listo. Y aquí en componentes voy a crear 3 archivitos que son los que me van a permitir a mí trabajar, o los 3 componentes que vamos a utilizar. Entonces, primer componente lo voy a llamar items list o listado de ítems.js. Segundo, clic derecho, new file, dentro de la carpeta componente, asegúrense que esté dentro de la carpeta componentes. Item, aquí perdón, por acá, eliminemos este porque aquí creo que cometí un error. Listo, espérenme a ver otra vez acá, listo. Entonces, en componentes, primer archivo, ítem, la primera en mayúscula, para saber que es un componente, list, y utilizamos el camel case.js. Listo. El segundo componente sería item form o el formulario para ingresar ítem, los productos. Y el tercero que vamos a crear por acá sería item detail o los detalles que va a tener cada uno de estos. Listo. Y ahora tenemos estos 3 elementos que vamos a trabajar ahí. ¿Sí? Miren que hasta el momento los 3 están vacíos y vamos a empezar a configurar cada uno de ellos. Entonces le decimos por acá. Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a dejar este primer video hasta acá. Aquí mismo iniciamos el segundo video como para que no quede tan extenso y nos quedaría pendiente. Entonces vamos a crear acá los 3 ítems, ¿cierto? Luego creamos o editamos el archivo app.js, arrancamos y empezamos a hacer pruebas, ¿sí? Entonces lo voy a dejar hasta acá, este primer video. Lo cargo y una vez esté listo el segundo video les comento en este caso, ¿vale?